Yo soy Tania Flores y este es mi diario de aprendizaje de la materia de ética jurídica. El día 7 de mayo del 2026, en la clase de ética jurídica se expusieron los temas de bioética y eutanasia. Antes de escuchar las exposiciones, consideraba que ambos temas eran interesantes porque actualmente forman parte de muchos debates sociales, médicos y jurídicos. Además, me parecían temas importantes para mi desarrollo profesional, ya que me será necesario comprender los conflictos éticos relacionados con la dignidad humana, la salud, la autonomía de las personas y los límites legales que existen dentro de la medicina y la ciencia. La primera exposición trató acerca de la bioética, entendida como una rama de la ética aplicada que analiza y reflexiona sobre los problemas relacionados con la vida, la salud y las ciencias médicas. Durante la exposición aprendí que la bioética no solamente se relacionaba con la medicina, sino también con el derecho a la política y los derechos humanos. Considero que este tema me aportó porque como estudiante de derecho debo entender las normas jurídicas que protegen la dignidad humana y resolver conflictos éticos derivados de los avances científicos y médicos. Además, aprendí la importancia de instituciones como la Comisión Nacional de Bioética y del marco normativo nacional e internacional que regula estas cuestiones. Posteriormente se expuso el tema de la eutanasia, el cual me pareció aún más complejo e interesante, debido a todos los dilemas éticos y jurídicos que implica. Desconocía las diferencias entre eutanasia activa, pasiva y sedación paliativa. Gracias a esta exposición me permití comprender más las implicaciones éticas y legales de esta misma. Aprendí que la eutanasia se relaciona directamente con principios como la autonomía personal, la dignidad humana y la justicia social. También me llamó la tensión que existe entre el respeto a la vida y el derecho del paciente a decidir sobre su propia muerte para evitar sufrimientos extremos. Uno de los temas que más me hizo reflexionar fue justo la regulación jurídica de la eutanasia en México, ya que no sabía que la eutanasia está prohibida legalmente, mientras que la ortotanasia y la voluntad anticipada sí son reconocidas dentro de ciertas leyes. También aprendí acerca del consentimiento informado y de los derechos que tienen los pacientes terminales dentro de la Ley General de Salud. Finalmente, considero que estos temas deberían profundizarse aún más en clase, especialmente mediante debates y análisis en casos reales, porque permiten comprender mejor los conflictos éticos y jurídicos que existen en la actualidad. Este día de aprendizaje me ayudó a entender que el derecho y la ética deben trabajar conjuntamente para proteger la dignidad humana y garantizar decisiones más justas dentro de la sociedad. El día 12 de mayo se realizaron las exposiciones sobre la donación y tráfico de órganos, así como el aborto. Antes de escuchar ambos temas ya tenía una idea general acerca de ellos, porque son asuntos que constantemente aparecen en noticias y debates sociales. Sin embargo, no conocía la profundidad de todas las implicaciones éticas, legales y humanas que existen detrás de cada una. Desde antes de iniciar las exposiciones me sentía interesada, porque son temas muy delicados que involucran la vida, la dignidad humana y los derechos fundamentales. La exposición del aborto fue un tema que considero muy complejo porque existen distintos puntos de vista éticos, sociales, jurídicos e incluso religiosos. Aprendí que los fines éticos del aborto se relacionan con la protección de la autonomía. Me pareció importante analizar cómo el aborto implica un conflicto entre la autonomía reproductiva y la protección de la vida en gestación. Uno de los temas que más me hizo reflexionar fue la responsabilidad del Estado y del personal médico, así como la obligación del Estado relacionado con la educación sexual. Además, aprendí sobre la objeción de conciencia y cómo esta no debe impedir el acceso a las mujeres a los servicios médicos. También mencionaron los artículos del Código Penal Federal relacionados con el aborto y las excepciones en casos de violación o riesgo de la vida de la mujer. La segunda habló sobre la donación de tráfico y tráfico de órganos, en la cual la donación de un órgano es considerado un acto altruista y solidario que puede salvar vidas y mejorar la calidad de vida de muchas personas. Sin embargo, también existe el trasplante de forma ilegal. Eh, Tiene diferentes fines éticos relacionados con salvar vidas y promover la solidaridad. Sin embargo, el tema del tráfico de órganos es una práctica completamente ilegal e inmoral, porque convierte el cuerpo humano en un objeto de comercio y aprovecha la situación vulnerable de muchas personas. Me sorprendió conocer la cantidad de dinero que se maneja dentro del mercado negro de órganos y cómo las organizaciones criminales obtienen grandes ganancias mientras las víctimas reciben muy poco o son explotadas o violentadas.
Estas exposiciones me hicieron reflexionar mucho sobre la dignidad humana y el derecho de proteger a las personas a cualquier forma de explotación. Durante la clase del 14 de mayo se presentó la reproducción asistida, la clonación y reconstrucción de órganos a partir de células madres y disposiciones de última voluntad. Desde el inicio de la clase estos temas despertaron mi interés porque muestran cómo el derecho no solamente regula conductas, sino situaciones humanas muy delicadas relacionadas con la vida, la salud y la muerte. Antes de escuchar las exposiciones, consideraba que estos temas pertenecían principalmente al ámbito médico o científico. Sin embargo, después de analizarlos, comprendí que el derecho y la ética tienen una participación fundamental para establecer límites, proteger derechos y garantizar la justicia. En mi desarrollo considero importante comprender estos temas porque la sociedad enfrenta problemas cada vez más complejos derivados de los avances tecnológicos y científicos, por lo que el abogado debe estar preparado para resolver conflictos éticos y jurídicos de manera responsable. Uno de los temas que más me llamó mi atención de ese día fue el de clonación y reconstrucción de órganos a partir de células madres. Comprendí que existe diferencia entre la clonación reproductiva y la clonación terapéutica. Además, aprendí sobre la medicina regenerativa y la reconstrucción de órganos dañados mediante ingeniería de tejidos y bioimpresión 3D. Esto me pareció importante porque demuestra hasta dónde puede llegar la ciencia para salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las personas. Otro aspecto importante fue los principios éticos fundamentales como la autonomía, el consentimiento informado, la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la confidencialidad de datos. En cuanto a la regulación jurídica, entendí que existen normas específicas en México que prohíben la clonación humana con fines reproductivos y que regulan el uso de células troncales y órganos humanos. El tema de última voluntad me pareció muy importante porque permite relacionar la ética con el derecho sucesorio. Aprendí que las disposiciones de última voluntad son decisiones que una persona deja establecidas para cumplirse desde su muerte, generalmente mediante un testamento, y que un testamento no solo es un documento jurídico, sino también una expresión de valores personales y responsabilidades morales. También aprendí sobre diversos artículos del Código Civil Federal relacionados con la protección del testamento, la última voluntad, los derechos de los herederos y cómo evitar abusos. Finalmente, esta clase me permitió reflexionar sobre la gran responsabilidad ética y jurídica que tienen los profesionales del derecho frente a los avances científicos y las decisiones humanas más importantes. Comprendí que la ética jurídica es indispensable para garantizar que las leyes y las acciones profesionales respeten siempre la dignidad humana, la justicia y el bienestar social. El día 19 de mayo se expuso el tema de los medios de comunicación y su relación con la ética jurídica. La exposición explicó que los medios de comunicación son herramientas utilizadas para transmitir información, ideas y entretenimiento, además de que son fundamentales para la transparencia, la rendición de cuentas y la difusión de información dentro de una sociedad. También se mencionó que la ética y el derecho están estrechamente relacionadas con la comunicación porque establecen normas obligatorias, comportamientos moralmente correctos para su funcionamiento. Aprendí que los medios de comunicación pueden influir directamente con la percepción ciudadana y en los procesos políticos y democráticos. Además, se analizaron fenómenos contemporáneos como la inteligencia artificial, los algoritmos y el trabajo digno. Comprendí que los medios de comunicación tienen la obligación de respetar la dignidad humana y los derechos humanos, evitando afectar la honra, la intimidad o la imagen de las personas. Otro tema importante fue el análisis de la desinformación y las fake news. Reflexioné sobre cómo la difusión de noticias falsas puede provocar miedo, manipulación social, daño a la reputación y pérdida de confianza en los medios de comunicación. Finalmente, durante la clase del 21 de mayo del 2026 se expusieron los temas de cabildeo y globalización, con sus fines éticos y su responsabilidad ética. Antes de escuchar las exposiciones, consideraba que ambos temas estaban relacionados principalmente con la política y la economía, pero no me imaginaba la importancia de la ética jurídica que tiene dentro del ejercicio profesional del derecho. Después de analizar los contenidos, comprendí que estos temas influyen directamente en la manera en que se toman decisiones públicas y en cómo las acciones económicas y sociales pueden afectar los derechos y la dignidad de las personas. Uno de los temas que más llamó mi atención fue el cabildeo lobbying, entendido como un proceso mediante el cual las empresas buscan influir en las decisiones del gobierno. Antes de esta exposición pensaba que el cabildeo era sinónimo de corrupción, sin embargo aprendí que puede ser una práctica legítima cuando se realiza con transparencia, legalidad y responsabilidad ética.
Finalmente, el tema que más llamó mi importancia fue la eutanasia, y esta es una reflexión más amplia sobre los aprendizajes adquiridos. La exposición sobre la eutanasia fue uno de los temas que más impacto tuvo en mí durante la materia, ya que me permitió reflexionar profundamente sobre el valor de la vida humana, la dignidad de las personas y los límites éticos y jurídicos que existen cuando alguien enfrenta una enfermedad terminal. Antes de esta clase tenía una idea muy general sobre la eutanasia y pensaba únicamente en el debate entre permitir o no permitir morir a una persona. Sin embargo, después de la exposición comprendí que se trata de un tema mucho más complejo, porque involucra aspectos médicos, éticos, psicológicos, humanos y legales. Uno de los aprendizajes más importantes para mí fue entender el concepto de autonomía personal y el derecho que tiene cada individuo de decidir sobre su cuerpo y sobre los tratamientos médicos que desea recibir. Este punto me hizo reflexionar sobre la importancia de respetar la voluntad de las personas, especialmente cuando atraviesan situaciones de dolor extremo o enfermedades incurables. Comprendí que la ética no solamente busca proteger la vida, sino también la dignidad humana y el bienestar integral del paciente. Otro aspecto que me hizo pensar mucho fue la tensión ética que existe entre preservar la vida y respetar la decisión del paciente. Durante la exposición entendí que no todas las personas tienen la misma perspectiva sobre el sufrimiento, la enfermedad o la muerte, y que por eso este tema genera tantas opiniones divididas. Aprendí que algunos médicos y organizaciones consideran que la eutanasia va contra la ética médica, mientras que otros defienden el derecho de las personas a decidir cómo vivir sus últimos momentos. Esto me ayudó a desarrollar una visión más crítica y más humana sobre los dilemas éticos que pueden presentarse dentro del ámbito jurídico y de la salud. Antes desconocía completamente estos conceptos y pensaba que todos significaban lo mismo, hablando de eutanasia activa, pasiva y sedación paliativa. Gracias a la exposición entendí que existen diferentes procedimientos médicos y distintas intenciones éticas detrás de cada uno. Este aprendizaje me permitió comprender que el derecho y la bioética necesitan analizar cuidadosamente cada caso, ya que no todas las decisiones médicas tienen el mismo propósito ni las mismas consecuencias jurídicas. Otro aprendizaje muy importante fue conocer la existencia de los cuidados paliativos y la relevancia del acompañamiento emocional tanto para el paciente como para su familia. Reflexioné cómo muchas veces las personas no solo sufren físicamente, sino también emocional y psicológicamente, por lo que el apoyo humano y médico se vuelve fundamental. Además, entendí que el proceso del personal de salud también puede verse afectado emocionalmente al participar en ese tipo de procesos, lo cual demuestra que la ética médica no solamente protege al paciente, sino también a quienes brindan atención. En el aspecto jurídico aprendí que en México la eutanasia todavía no es legal, aunque sí existen figuras como la ortotanasia y la ley de voluntad anticipada. Esto me permitió comprender cómo el derecho intenta equilibrar la protección de la vida con el respeto o la voluntad de las personas en etapa terminal. También me pareció muy interesante los artículos de la Ley General de Salud relacionados con el consentimiento informado y las decisiones médicas. Considero que ese tema fortaleció mucho mi capacidad de análisis y reflexión ética, ya que me obligó a cuestionar mis propias ideas sobre la vida, la muerte y la responsabilidad del Estado y de los profesionales de la salud. Además, desarrollé habilidades de pensamiento crítico, empatía y argumentación, porque comprendí que en temas tan delicados no existen respuestas simples o absolutas. Finalmente, este aprendizaje aportó mucho a mi formación profesional, porque entendí que el derecho no solo se basa en aplicar normas, sino en también analizar las situaciones, consecuencias humanas y ética de cada decisión. Esto me ayudó a comprender que en un futuro debo actuar con sensibilidad, responsabilidad y respeto hacia la dignidad humana, especialmente en situaciones donde están involucrados los derechos fundamentales de las personas.